Ministros del mundo buscan en París, la capital de Francia, un compromiso de cara a la cumbre mundial sobre el cambio climático. Según lo reseña el diario El Universal, ministros y otros representantes de alto rango de unos 70 países se encuentran reunidos en París con el fin de avanzar en las negociaciones de cara a la conferencia de la ONU, la Organización de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21, que se desarrollará a fin de mes en la capital francesa a finales de noviembre. Y es que también dijo un presidente, o mejor dicho, un ministro de Exteriores francés, un canciller, Laurent Fabius, dijo que hay que hacer todo lo posible para que la conferencia en París sea un éxito. Señaló hoy ese ministro de Exteriores francés en el inicio del encuentro. Todo nuevo retraso en las conversaciones preparatorias sería irresponsable, sostuvo a su vez el secretario de Estado de Medio Oriente o de Medio Ambiente, mejor dicho, de Alemania, Josquin Flasbart, en declaraciones a la agencia DPA. Es decir, con lo que quisieron decir tanto el canciller francés Laurent Fabius y también el canciller y también secretario de Estado de Medio Ambiente de Alemania, Joachim Flasbart, quisieron decir que es importante empezar desde cero, es decir, iniciar un proceso preparatorio que pueda sentar las bases y generar las condiciones suficientes como para que se dé un verdadero compromiso en pro de erradicar el cambio climático de la faz de la Tierra. Las conversaciones informales 3 semanas antes del inicio de la conferencia buscan líneas de compromiso para determinar los principales puntos de conflicto. La meta final es alcanzar un acuerdo para limitar la emisión de gases de efecto invernadero y así mitigar el cambio climático. Lamentablemente se está perdiendo mucho tiempo en el proceso de negociación, se quejó Flasbart, que también representando a Alemania, hasta el martes en las conversaciones preliminares. Por eso es muy importante allanar ahora el cambio climático de manera que la conferencia en París avance con rapidez en la primera semana de negociaciones. Un punto clave es la formulación del objetivo de protección del clima a largo plazo. Un acuerdo en ese sentido sería un paso importante, consideró el canciller francés. Es decir, la protección del clima se debe dar con base en la creación de políticas ecológicas y ecologistas de los gobiernos, porque personalmente creo que la política, o mejor dicho, los políticos a través de la política siempre ejercida honestamente, tienen la solución para los problemas que aquejan a la humanidad. Es decir, en la política está la solución siempre y cuando se sepa cómo llevar a cabo y se sepa implementar las políticas, cuáles políticas y en qué momento. Este es el momento, con una política ecologista que pueda hacer que el medio ambiente prevalezca como ese elemento existencial que permite la vida política, la vida humana ante todo, la vida económica, la vida como país y como república para poder llevar a cabo las actividades que un país desarrolla como nación y como conjunto, como sociedad, debe ser la premisa fundamental para poder entender y darle tanta importancia al clima de manera tal que sea una política de Estado el erradicar el cambio climático de cada uno de los países, o mejor dicho, de la faz de la Tierra. Como quizá más sencillo, calificó el acuerdo sobre una especie de cláusula de revisión que permitiría que los países revisen regularmente sus metas climáticas nacionales y las mejoren. Según los expertos, los planes presentados hasta ahora no alcanzan para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. Se exige que se limite el calentamiento global a más de 2 grados, en unos 30 grados si es posible, pero la creación de esta cláusula de revisión, como lo menciona el diario El Nacional, permitiría que los países revisen sus metas climáticas nacionales, que cada uno se comprometa a llegar a una meta de reducción de los gases de efecto invernadero para que se vaya erradicando progresivamente el cambio climático. De esa manera se puede aprobar esta cláusula llevándola como resolución luego como proyecto de ley al seno del Consejo de Seguridad de la ONU para que de esta manera pueda ser aprobada como una ley y una vez que sea aprobada como ley crear un tratado internacional sobre esto que voy a especificar. Estas conversaciones previas no son parte
de las negociaciones oficiales de Naciones Unidas con 195 países, en cuya última ronda en Bonn apenas hubo progreso, pero todos los jugadores importantes están sentados a la mesa, las potencias del mundo, los países más contaminantes del mundo como lo son Estados Unidos y China, por lo que Francia, como anfitrión, espera que se alcancen compromisos de cara a un acuerdo definitivo. Los últimos kilómetros son los más difíciles, advirtió el ministro francés Laurent Fabius. Ahora, la creación de un tratado internacional que sea antecedido por una resolución y luego por un proyecto de ley debe basarse en los siguientes parámetros. Obviamente en la reducción de emisiones y en las metas que cada país debe alcanzar de acuerdo a la cantidad de gases de efecto invernadero que emite y llegar a una meta, llegar a un tope, pero también debe estar basado en la ecologización de la producción, que la producción se lleve a cabo con materiales que sean reciclados para que de esa manera no se dé ese efecto en el que la biodegradabilidad de los materiales genera un efecto importante en los gases de efecto invernadero y que afectan al cambio climático. Y también un parámetro importante de esta política universal, esta política mundial, como es la creación de un tratado internacional contra el cambio climático y de erradicación del mismo, debe ser la inspección de excesos en consumo eléctrico, ya que el consumo eléctrico tiende a acrecentar el cambio climático en todo país, pero cada país regularlo con base en sus leyes y estatutos jurídicos, revisar e inspeccionar los excesos de consumo eléctrico en cada estado de cada país y Estado miembro de la ONU, para que de esa forma se reduzca el consumo eléctrico, se reduzcan las emisiones y la política de Estado de cada país miembro y signatario de este tratado internacional, hipotéticamente, que esperemos si llega a crearse, se comprometa a aportar un granito de arena para erradicar el cambio climático, ya que hay actualmente 100 millones más de pobres. Y es que se estima que habrá también 100 millones más de pobres en 2030 por los efectos del cambio climático. Para que la pobreza no se, digamos, acreciente, es necesario erradicar el cambio climático. Una de las metas de desarrollo sostenible de la ONU, de los objetivos del milenio, es erradicar el cambio climático y también erradicar la pobreza para el 2030. Pero erradicar la pobreza debe estar acompañada de un conjunto de medidas, como lo es principalmente la erradicación del cambio climático, la oferta del empleo, aumentar las tasas de empleo, aumentar el gasto público, generar mayores condiciones y generar mayores oportunidades a través del empleo, y esto se logra a través de la inversión, y la inversión a través del ahorro y la inversión en el gasto público, creación de la infraestructura, invertir en la gente para que haya puestos de trabajo, se erradique la pobreza, pero debe haber condiciones medioambientales para que la vida humana se desarrolle pacíficamente y con total normalidad en ese ámbito en el que se busca generar mejores condiciones para que se acabe la pobreza, y el cambio climático también juega un papel fundamental.